Buenos días, ¿cómo les va? Esto es otra audición de Actualidad al Palo. Hoy un día especial, un día no laborable, es un día además que vamos a conmemorar uno de los momentos más trágicos de la historia argentina. Es un programa especial para nosotros porque vamos a hablar de cosas que creíamos que estaban resueltas, cosas que ya debíamos tener superadas, y sin embargo muchas de ellas todavía siguen vigentes. Roberto Pugliese es quien les habla, junto a Pepe Núñez, Jorge Ariel Chipi Rodríguez, y hoy con la presencia renovada de Alejandra Aranciba, que está sanita, completamente en condiciones, está impecable. O sea, el ácido hialurónico y el botox hicieron el resultado que esperábamos. Me hace seña que está todo bien, ¿no es cierto? Está genial. El rejuvenecimiento. Así, ahí vamos recuperándonos de a poquito, pero ahí vamos, todo bien. El estiramiento quedó perfecto, así que bueno, ya tendremos con nosotros, no es la hija, es ella, está un poco más estirada, pero está bien. La primera noticia que vamos a dar, por supuesto, es un poco más triste de lo que esperábamos, no nos acostumbramos a comenzar el programa así, pero le enviamos un gran saludo, acompañamos en el dolor a Jimena Martinazo, padre, cuyo padre, Carlos Martinazo, nos enteramos que en el día de la fecha falleció. Conocido deportista y comerciante sanjuanino, tuvo un local gastronómico que por muchos años fue un sinónimo de lugar de reunión de amigos. Con 75 años dejó de existir el día de la fecha. Fue muy querida además por su huella en el deporte, junto a sus hermanos Daniel, José, Valentín, Raúl, todos ellos hombres del deporte sanjuanino, del hockey sobre patines. El más áspero de los Martinazo, Carlos Martinazo. Le enviamos un gran saludo desde aquí a Jimena Martinazo, que creo que todavía es funcionaria de la municipalidad de Rawson. Fuera candidata en su momento a intendente y también cumplir las funciones como concejal en el departamento. Un gran saludo de parte nuestra a toda la familia de Carlos Víctor Martinazo. Les cuento además que la temperatura es de 18 grados y la máxima para hoy es de 30 grados. Sí, la humedad es del 26%, la presión 950 hectopascales, el viento sur está soplando a 25 kilómetros. Para la tarde les comento que la temperatura está pronosticada en 23 grados y para la noche va a bajar un poquito. Repetime los pascales, que es lo que a mí me interesa. No puedo vivir si no hay pascales. La presión es de 951 hectopascales. ¿Qué carajo? Algún día sabremos de qué se trata. Vos sabés que hay un mendocino que forma parte del gobierno nacional, que en un principio iba a ser fue candidato a vicepresidente con una actual legisladora nacional. Hoy es el ministro de Defensa y fue catapultado por algunos como el mejor ministro de Defensa de la historia de la Argentina. Petri. Sin embargo, claro, se llama Luis Petri. Pero ahora es diputado. Sin embargo, pero más allá, ¿cuándo fue? Más allá de eso, hay documentación que dice que la obra social de las Fuerzas Armadas tenía un superávit cuando llegó al Ministerio de Defensa. Tenía un superávit, escuchen bien, 25.000 millones de pesos. Y esta crisis que tiene IOSFA, así se llama esta obra social, no puede ser utilizada hoy por el gobierno actual para hablar del desastre que dejó Alberto Fernández, que sí, dejó un desastre, pero en este caso no fue así, porque hay documentos del Estado de Cuentas del año 2023 que confirman que esta obra social de los militares, antes de que llegara Petri, tenía ese superávit de 25.000 millones de pesos. Y es una de las pruebas más fehacientes que la crisis financiera la desencadenó su propia gestión, la gestión de Petri. Había aumentado en el 2023 un 5,4%
el superávit, esta obra social, hechos elocuentes, que indica que tenía una mejor capacidad para cerrar el ejercicio con excedente. ¿Qué pasa con todo esto? Hoy habló el ex titular de IOFA y dijo que para revertir las deudas que había dejado la crisis de Mauricio Macri, se les ocurrió crear un plazo fijo, que era un ingreso mensual, como respaldo ante los desfasajes de precios o los aumentos de los prestadores. Eso les permitió que esa cantidad, que era una cantidad importante, se, elevara su monto. Esto lo dijo Darío Díaz Pérez, que fue titular de esta obra social, y dijo que una de las medidas que esta gente tomó fue suspender el pago de reintegros, cosa que es gravísimo porque ahí están los casos más urgentes. Son los afiliados que tienen que atenderse por afuera de la obra social y gastan dinero. Estamos hablando de gente en actividad y por supuesto retirados que en algunos casos están bajo la línea de pobreza, tema tristísimo, que gente que ha sido, puede ser cualquiera, ¿no? Pero hoy en la Argentina hay mucha gente que está bajo la línea de pobreza y hay muchas inconsistencias sobre el relato oficial de el presidente, de Luis Caputo, y les puedo demostrar con hechos y fechas concretas respecto de en realidad es como si hubiéramos sacado, si el gobierno hubiera sacado a 15 millones de la pobreza, según dichos del propio presidente, y sin embargo, en su última medición el INDEC rompió toda la narrativa y nos dijo que hay un número incontrastable, no lo podés dejar fuera de... bueno, volviendo a la crisis de la obra social de los militares, la IOSFA, esta situación ya empieza a recibir las protestas de militares que siguen el servicio y en los tribunales, después de la denuncia presentada por Lourdes Arrieta, no sé si les suena ese nombre, y que quedó en el juzgado de Daniel Rafecas. Esto es lo que arrojó la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa, que, como decimos, ha generado mucha... El peor de los ministros de Defensa, según dicho las autoridades, los militares. Sí, pero los según propios miembros de la fuerza. Digamos. Tal cual, pero según el gobierno nacional, fue el mejor ministro de Defensa de la historia. Pero bueno, son puntos de vista, cuestiones que... pero con la realidad no se puede... Los números indican que no sería tan bueno no era. Tal título gratificante no le sería como corresponde, ¿no? Es verdad. Bueno, continuamos. Mirá, sí. Con respecto a eso, es preocupante porque esta gente que se adjudica y venían a combatir la casta y venían a poner los números en regla y toda la cuestión, cada día que pasa nos enteramos que dejan los dedos marcados por todos lados, dejan suciedades, porque no solamente pasa lo de Petri, que ahora actualmente es diputado nacional, es el marido de una periodista muy reconocida, de Cristina Pérez, una mujer que se tira arriba de la bomba de Milei, con tal de salvarlo, pero ahora nos encontramos que en esta misma línea salta lo de Adorni. Lo de Adorni es de un nivel... Luis Petri, que en su momento firmó la adhesión a la conformación de la transversalidad junto con Kirchner, o sea que tiene un amplio espectro ideológico. Sí, el abanico de camiseta que tiene esta gente, ni Marcelo Arancibia se animó tanto. ¿Pero por qué habla así de mi amigo? Por favor. No, pobre Marcelo. No es un hombre que ha sido consecuente con sus ideas. Y ¿cuál de todas las ideas? Para no cambiar, cambió de partido. No está mal que sea así. Cambio de partido, pero se va con sus ideas.
conozco. Yo me voy con esta idea Él al tiene una idea, radicalismo, al GEN, al ARI. Tiene el coraje que pocos han tenido. Eso no es Han coraje. denunciado hechos de corrupción como nadie. Y Usted- algunos, pero ni Lilita Carrió se animó a tanto. Ustedes Ahora, mencionaban, perdón, a Adorni, y hay un video sobre Adorni que quiero que lo visualicen, que lo tiene Gonzalo. mira le- cómo te mira. ¿A el- dónde lo tengo? lo tiene- Adorni está el mensaje. A ver. Sí, lo tiene Gonzalo, ya lo va a encontrar, pero les quería dar la explicación de cómo fue ese tratamiento y por qué Adorni es como es. Fíjense, tiene que ver más que nada con una intervención que se hizo a Adorni, el implante capilar, claro, que se hizo 2, según dicen las informaciones. Cosa que usted no. No lo voy a hacer jamás. Yo soy Digno, son orgulloso. orgullosamente. Claro. Pero bueno. La fiesta de los pelados, ¿ves? El otro Sí, día. sí. Pero hablando de eso, El príncipe, ¿quién es el príncipe? bueno, el implante capilar que se hizo a Adorni Todos vamos para ese lado. fue hecho con pelos de un militante comunista fallecido No. y va a tomar tomó el control de la vocería y bueno, y así va a arrancar la novela que estoy escribiendo sobre esta realidad alternativa de la Argentina. No, Es un desastre No, esto. no, pero me estás matando con lo de dónde sacó el pelo. Bueno, ¿Usted cuando sea vocero de algún gobierno dejará de ser pelado? Jamás. ¿Se va a hacer un implante? así, Jamás, un jamás. copo? Yo no creo que a esta altura... Ya, no. Bueno, pero ¿ha visto la factura que presentó del vuelo? El vuelo fue... Es la primera vez en la vida que vos escuchás que le pagás a una aerolínea después que has viajado. Bueno, puede entrar al aeropuerto sin previamente haber pagado el pasaje. ¿Entendés? Estos tipos muestran factura de la productora fue para colmo. claro, factura del vuelo después que pegó la vuelta. Es como que pegaste. Recordemos que Adorni junto a otros dirigentes y a otro espacio político fueron elegidos para no tener que pagar el combustible de un avión que llevaba los periódicos al sur. Claro, Bueno. hicieron toda una larga con respecto a eso que no está aprobado. Y el otro día escuchaba uno, dice, Cristina utilizaba el avión para irse al sur, qué sé yo, lo otro. Cristina era presidenta, ¿qué iba a viajar en Uber? No, se hacía llevar los Eso es periódicos. mentira, eso nunca estuvo probado, eso fue un Bueno. cuento. No, vamos a hablar de cosas que están probadas, de cosas que pueden estar en juicio, porque yo escucho muchos que dicen, y no voy a hacer cristinismo de esto, pero está bueno salvar algunas ignorancias, cuando hablan, Cristina está condenada por chorra, por delincuente, por estafadora, por ladrona. Bueno, muchachos, lamento decirle que por nada de eso. Cristina tiene una prisión domiciliaria y no es ni por chorra, ni por delincuente, ni por corrupta, ni porque se quedó con plata, ni porque se quedó con un vuelto, ni porque estafó, ni porque hizo ruta, nada de eso. Nada de eso. Entonces, Bueno, estaría bueno ver esa la causa, Está estaría bueno. Está esa realidad y está otra, que es la que está en la justicia. Bueno, Sí, pero sí. ¿por qué está condenada Cristina? Bueno, está condenada por una causa que involucra la obra pública. Sí, pero ella no robó. Ella está condenada por omisión. Es decir, esa es la carátula que tiene la prisión de Cristina Fernández de Kirchner. Omisión. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la justicia entiende que por ella ser presidenta en ese momento, la justicia entendía que ella tendría que haber sabido... Es un poco más complejo. No, y no es está complejo. haciendo Bueno. una simplificación de una Pero causa que, bueno, que ha sido... 300 y ha sido, pico, ha sido Roberto, 300 y pico el absolutamente- expediente. Pero ha sido absolutamente probada por 17 fiscales, 15 Mentira. jueces, Te lo 19, discuto. no sé Eso cuánto. eso no es así. Bueno, Eso no es así. ¿cómo que no? Pero a ver, un perito perdón. de No vamos, a hacer fiscalía. no vamos a hacer hoy una misa por Cristina, No, que es una no, pero persona, una estamos persona que diciendo- está detenida por un delito. No, Perdón, no es un perdón delito, que es interrumpa. omisión. Para que nos ordenemos un poco, me voy a meter en esto. Me parece importante por ahí que una cosa es por lo que puede haber estado acusada, por lo que puede estar en investigación y demás,
pero me parece que también es importante tener en cuenta esto. Digamos, de lo que se le acuse y por lo que está cumpliendo la prisión domiciliaria, hoy es por omisión. Nadie dice que hayan o no hayan otras causas, pero la realidad es que la causa que hoy la tiene con prisión domiciliaria Cristina es por omisión por el hecho de haber sido presidente. Es un delito. En el momento. Es un delito. Sí. Bueno, es una persona que está pagando un delito. Nadie quita eso. Lo que está aclarando es el hecho de que es el cargo puntual que se le imputa, digamos, es omisión, no es otra cosa. ¿Pero por qué? Porque muchas veces también desde los medios de comunicación hacemos esta cuestión que, para no simplificar, se nos mezclan 40 causas y terminamos favoreciendo esto que el imaginario popular termina en que son todos choros y como son todos ladrones, hay que permitir que nos sigan metiendo la mano en el bolsillo. Entonces, creo que también está bueno que por ahí nosotros aclaremos el tema de que sí, está imputada y está cumpliendo una prisión domiciliaria. ¿Cuál es el delito? Porque es un delito. ¿Cuál es el delito que se le imputa? Omisión. Cualquier otra cuestión que entre en el imaginario popular, que entre como chisme, porque lamentablemente muchas veces hay cuestiones que van más por el chisme, que por una investigación real, es aparte. Pero pasan estas cosas, que cuando sale a relucir algo de Adorni, por ejemplo, la respuesta es pero Cristina. Entonces ahí la gravedad no es que Cristina sea culpable o no sea culpable de algún cargo. La gravedad es que al decir pero el otro, en cierta manera estamos bajando y estamos avalando lo que está sucediendo hoy por hoy. Entonces por eso me parece que a veces es importante poner un poco de claridad sobre lo que es más allá de los comentarios, más allá de lo que se sospecha, más allá de lo que se dice en la calle, lo que dice hoy por hoy la cuestión judicial. Cristina fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, no por omisión. Yo no voy a hablar de la justicia, simplemente voy a hablar del tratamiento mediático y, por ejemplo, cito dos casos. El caso de el vacunatorio VIP, sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Alberto Fernández, presidente, ministro de Salud, Ginés González García. Sí. El otro caso, muertes por fentanilo. Ministro Mario Lugones, presidente Sí. Javier Milei. ¿Cuál es la diferencia en el tratamiento? La presión mediática obligó a que Ginés González García renunciara. Y en el caso de Mario Lugones, en el caso del vacunatorio VIP, no hubo fallecidos, no hubo víctimas, solamente, digamos, que hubo algo que estuvo mal hecho, hubo prioridad para determinadas personas para vacunarse en una época en que estábamos en plena pandemia. Y en el caso de las muertes por fentanilo, hubo más de 100 muertes por fentanilo. Sin embargo, Mario Lugones no renunció y el caso quedó dormido en una nebulosa que, desde el punto de vista mediático, estoy hablando, no entro en la justicia ni en suposiciones. Estos son hechos concretos y están demostrados porque se hizo el seguimiento de uno y otro caso y se demostró que había habido un impacto mayor en el caso del vacunatorio VIP y el seguimiento a muerte hasta lograr la renuncia de Ginés González García, y en el caso de Mario Lugones hubo como algo que levantaron tal vez el pie del acelerador en la investigación periodística. Solo eso. Tenemos un oyente en línea. Hola, ¿cómo le va? ¿Quién habla? Hola. Cortó. Bueno, cuando vuelva a llamar, a ver. ¿Quién es? Bueno, les quería comentar, el sábado pasado hubo picadas en el embarcadero del dique de Ullón. El sábado pasado, no estamos hablando de este último sábado, el anterior. Todos los fines de semana hay picadas, nos dicen. ¿El de quién? Nos En el dicen. embarcadero, ¿no? En el está? embarcadero. embarcadero, Todos bueno. los fines de semana. Bueno, el sábado, el viernes pasado, de la semana anterior estoy hablando. Y En la recta esa se hacen picadas. se hacen picadas y ocurrió que el sábado pasado
casualmente había ido a hacer una inspección ocular por la zona. ¿Solo? Sí, sí. Y me ingresé y estaba la policía cortando el espacio de ingreso. Bueno, sin embargo, este sábado a la tarde hubo picadas. Motos, autos, se junta muchísima, pero muchísima gente. Y el sábado este último no, el anterior, los que habían participado en las picadas se trasladaron a la primera rotonda después del paredón, bajando el paredón hay una rotonda, estaban todos ahí. Al frente de lo que fue una cerámica, que está cerrada ya. Y muy cerca de lo que sería la tirolesa, ¿viste? Sí. Se habían puesto en el costadito... ¿Usted ha hecho alguna vez tirolesa? No lo haría tampoco. No lo haría porque hay un antecedente que no Mire quisiera... que usted es un hombre que le gustan los deportes de riesgo. Sí, no, pero ese deporte no. Bueno, en realidad hay mucha preocupación porque puede pasar que alguien distraídamente, un turista, pudiera ingresar. ¿Y qué pasa? Un accidente. Evitemos eso. La preocupación es que había 2 policías nada más este último sábado. Y es un elemento como para tener en cuenta para el futuro, digo, ¿no? ¿Usted Pugliese se ha tirado por la tirolesa? Sí, pero no acá, en San Luis. Bastante firme el cable, ¿eh? Sí, era firme el cable, tan firme que mis 2 hijos venían detrás de mí. Y fue una experiencia muy interesante, la verdad que muy lindo. ¿Dónde la hiciste? Experiencia de ese tipo, particularmente, ¿has andado en globo? No, pero me hubiera encantado. Vos no sabés lo que es. Yo anduve en una de las pocas experiencias que me faltaban. Yo quiero tirarme de paracaídas. Podríamos podemos ir acá. Sí, claro. Te cuelgan ahí, te atan. Un invitado. Me da impresión cómo te tirás, ¿viste? Uno de los invitados que te vengan abrazando así de atrás. Uno de los invitados que teníamos para hoy, que lamentablemente no vamos a poder contar con su presencia, después vamos a contar, ha tenido esta experiencia y él me recomendó que lo hiciera. El paracaidismo. Sí. Acompañado. Pero de todas maneras puedes hacer el curso y te tirás solo. Hay momentos. No, en algún momento te tenés que acompañar, es como en el avión. Dos opciones. Podés tirarte en un instructor que te va a... Digamos, lo único que tenés que hacer vos es quedarte quieto esos segundos que es caída libre. Y si no, luego, después que hayas tenido algunas prácticas, podés largarte solo. ¿Y? Bueno, yo estoy con intenciones de hacer el curso porque me interesaría largarme en paracaídas. Estamos abiertos, bueno, mándenos qué horarios son los cursos, precios. Los sábados en la mañana en el Aeroclub Depósito. Precios. Exactamente, hay una chica que es una de las instructoras más experimentadas. Bueno, si saltás con la chica. No, es muy conocida, es una persona... ella la administrativa, digamos. La instructora, ¿no? La instructora. Sí, bueno, entonces saltás con la chica. No necesariamente, puedes saltar solo, por supuesto. Bueno, además, en ese momento, el terrible lo que menos te preocupa es si tenés un tipo atrás abrazándote. Lo menos que te fijas quién era la persona que te acompaña, olvídate. Bueno, una buena noticia. Habilitaron el Paso Cristo Redentor tras permanecer cerrado por intensa nevada, dice la noticia. El corredor fronterizo quedó abierto para todo tipo de vehículos este lunes a la primera hora. Aprovechando el fin de semana XXL, el fin de semana ultra largo que tenemos, con este día no laborable para otros, para nosotros sí, el Paso Internacional Cristo Redentor, que une la provincia de Mendoza con Chile y que miles de sanjuaninos lo utilizan, quedó totalmente habilitado este lunes a partir de las 8 de la mañana, luego de que durante el fin de semana nevara intensamente en la cordillera, que esto también es una buena noticia porque significa agua para San Juan. La apertura del corredor fronterizo es una buena noticia para los viajeros que deseen hacer turismo en el país trasandino, debido a que se acerca Semana Santa y cientos de argentinos quieren ir a Chile. El cierre se habría iniciado el 21 de marzo cuando comenzaron a registrarse interrupciones en la ruta de Uspallata y Guardia Vieja. Posteriormente, en la madrugada del domingo, se dispuso el cierre del túnel internacional. Nosotros probablemente uno de los integrantes de la mesa no esté ausente por un tiempo porque parece que esta tarde inicia un viaje que no sabemos cuándo será el regreso
Así que ustedes sabrán entender Sea un retiro el espiritual. poder adquisitivo que En boca tienen cerrada, algunos, en boca cerrada no entran moscas. el poder adquisitivo que tienen algunos y otros no tanto. Bueno, pero este- Gador se fue al Caribe y... Pobrecito. Sí, Gador. Se fue un retiro no, espiritual se en fue- el se fue un Caribe, retiro no lo espiritual mandemos al en frente, el pobre Caribe. Gador. Queremos decir que el licenciado Gador está rumbo a Estados Unidos, ha sido convocado en el día de ayer por Donald Trump ante la ofensiva a Irán, está necesitando financiamiento buscando a quienes son los principales aportantes de la gestión de Trump. Un viaje- Gador tuvo que viajar. Un viaje sin regreso. No sabemos cuándo No se sabemos, regrese, sin regreso. no sabemos Bueno, porque bueno, puede- Hablando, sí. Alguien más que va a pasar un buen fin de semana largo es el sanjuanino que ganó casi 35 millones. Ay, 35. Un sanjuanino acertó los 5 números del Siempre Sale y se llevó más de 34 millones en el último sorteo del Kini 6. Los números, siempre los números. Capaz que sean los mismos que juego yo toda la vida. 12, 24, 25, 28, 40 y 44. No, ni en pedo. Ni por cerca. Yo le juego siempre al 32 cuando juego. No juego nunca, pero cuando juego. Ni al lado. Ni, Bueno, Ni por le- aproximación. ¿Viste? Vos sabés que le quedan solamente 20. El 40% entre impuestos. No y importa, todo lo demás. no importa. No, digo, pero mirá la cantidad. Sí, que Es se el habla- cálculo se lleva- que sacábamos, no es poco. No me molesta un vueltito así. No es, es bastante. No, pero si te ganás 40 palos, que te pongan los 40 palos. No es posible que todavía que tenés terrible suerte, te vengan a quitar plata. 34, No puede ser que el Estado se lleve parte de tu 966, suerte. 440 con 82 centavos. No puede Vos ser. querés hasta los 82 Sí, centavos. todo, porque no puede ser que el Estado te lleve parte de tu Vos- suerte. Sí, ¿Cómo la verdad. decís? Te llevan la luz, el gas, la nafta, la ruta, aquello. Y la suerte. Y encima el tallo. No, déjese joder, muchachos. Hablando de la pila. guerra, ¿cuál es la idea que tienen ustedes? ¿Por qué es esta guerra? Más allá de que sí, que No. es Donald Trump. ¿En serio? Si yo les dijera que... Hablando de suerte, perdón Sí. que lo interrumpo. Hablando de suerte, la suerte que tiene Estados Unidos y Donald Trump, que en los países donde van a imponer la democracia siempre encuentran petróleo. Bueno, Sí, y fíjate- son todos morochitos. Son todos fíjate- masones, no hay uno. Fíjate que hay una hipótesis que está circulando, es que la guerra se originó porque Irán dijo que quería cobrar el petróleo en yuanes chinos. Entonces, con esto se acababa el acuerdo que firmó Richard Nixon hace 52 años, que era que el petróleo se pagaba en dólares. Esto era un acuerdo secreto que hizo con Arabia Saudita en su momento, y era para toda la vida, digamos. Toda la vida cobrar en dólares el petróleo, que le llamaban petrodólares. ¿Qué hacían con eso? Que cada país, nosotros, la Argentina, Uruguay, cualquiera que quería comprar dólares, que quería comprar petróleo, necesitaba dólares. Con eso la moneda se mantenía y la economía de Estados Unidos seguía, bueno. En su momento Saddam Hussein dijo que iba a cobrar en euros. Año 2000. Fue invadido en el año 2003. Muammar Gaddafi Ahí está afuera. dijo que quería cobrar el petróleo en oro. Lo mataron en el 2011. En el 2009 dijo que quería cobrarlo en oro, en una moneda africana. Lo mataron en el 2011. Irán sabía que esto podía pasar, sin embargo lo hizo. Y está demostrando, yo no estoy a favor de ninguno, porque estoy en contra de la guerra, de cualquier guerra. Pero, ¿cuál es la ventaja que advierte Irán en esta situación? Que los yuanes no entran en lo que se llama el SWIFT, que es un sistema que usan los bancos para chequear transferencias, movimientos, y cualquier sanción que quisiera hacer Estados Unidos a cualquier operación queda fuera del radar. Nosotros estamos viendo cómo caen los misiles, siguiendo lo que nos van informando, pero el tema central acá parece que era el yuan. En su momento Rusia, cuando invadió Ucrania en el 2022, si no me equivoco,
bueno, ahí le empezó a pegar al dólar. Y bueno, hoy estamos, esto no es el petróleo, es otra cosa, es mucho más profundo que todo lo que podemos imaginar. Más profundo que el petróleo, debe ser No, una cosa muy allá abajo. Más Sí, profundo. Es un tema complejo. Ya vas a llegar a los tema infiernos yuanes. del Dante. Más Los complejo, yuanes, usted me más quiere complejo, decir, discúlpeme, sí. que estaba, Gracias por corregirme. Si Estaba no, un vamos a poco- llegar a estaba los un poco- infiernos del Dante. estaba un poco disperso. Al quinto. Vamos a llegar al quinto si seguimos así. Al quinto infierno del Dante. Hablando de Dante, antes de ir a un pequeño corte, queremos hacer reflexión respecto a una noticia. A ver, Porque el reflexionemos. Estado, a través de la justicia, a los ciudadanos los castiga cuando no se cumple la ley o cuando tienen gestos que van contrarios a las normas establecidas, ¿verdad? Bueno, a veces los propios organismos del Estado, los propios miembros de algunos organismos del Estado incumplen normas y sin embargo desde la justicia, buscando algún articulado, alguna Vericueto, alguna cosita por ahí, un agujero negro. promueven la impunidad. ¿Por qué digo esto? A ver. Porque allá por el principio del año 24, un miembro del Tribunal de Cuentas de la provincia presentó un pedido para que no se consustanciaran nombramientos y designaciones discrecionales que se realizaron en ese organismo, porque el planteo era que 14 fiscales de cuentas fueron ascendidos sin concurso, tras una ley sancionada por la Cámara de Diputados. El planteo además solicitaba que se dictara una medida cautelar, esto es que frenara la designación hasta que se resolviera el pedido de inconstitucionalidad presentado. Pero sin embargo, el juez Rollón hizo lugar a la medida cautelar, pero una sala de la Cámara Civil le dio de baja a mediados del año pasado. La Corte mantuvo la resolución dictada por la Cámara y ahora esto repercute en las designaciones cuestionadas en el Tribunal de Cuentas, ya que estos cargos se mantienen hasta que se resuelva la inconstitucionalidad, demanda que aún todavía no tiene fecha en la primera instancia. Sin embargo, por artículo 7 de una ley, dice, para que ustedes vean lo claro que es, sin embargo, esto termina siendo judicializado. Se titulariza con carácter de excepción al personal, dice la ley esta que había sancionado la Cámara, pero sin embargo, el artículo 45 de la Constitución dice que ningún cargo técnico especializado, como son los fiscales de cuentas, ni administrativo puede ser cubierto en forma definitiva sin previo concurso. Bueno, esto que es tan claro en la Constitución, hubo una ley que hizo una interpretación bastante excéntrica de ese artículo y no se pudo tratar. Conclusión, estas 14 personas están en una situación de privilegio porque fueron ascendidas sin concurso, pero no tienen la titularidad definitiva de ese cargo que hoy están ostentando y ese sueldo que están cobrando. Y todos aquellos que quieren ascender por concurso y participar de un concurso para ver si pueden mejorar su situación laboral y además tener mejores sueldos, no lo pueden hacer hasta que esto se resuelva. Así que la justicia, en vez de resolver, ha entorpecido una acción que la Constitución lo establecía claramente. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos.
Volvemos aquí en esto que es el segundo bloque de Actualidad al Palo, por supuesto, después de un debate que generamos a raíz de los actos de corrupción de algunos de los miembros de este gabinete nacional que nos llaman la atención porque nos dijeron que venían a remediar todos los daños que había causado la casta y sin embargo no solo actúan como la casta, negocian con la casta, sino que además cometen actos reñidos con la justicia, como ya algunos hemos anunciado acá, hemos descrito algunos casos de mala administración y demás. Con la tuya, contribuyente. Nada de lo que nosotros podamos decir nos embandera con ninguno de los bandos. Nosotros solo hacemos contamos cuál es nuestra mirada de algunas cosas de la realidad. Sobre todo a una oyente amiga que es Cristina de Rivadavia, por lo menos sí lo ha dicho, lejos estoy de hacerle bullying o de tener una actitud machirula. No, le hacíamos una broma a nuestra compañera porque nos alegraba que volviera sana y salva y sabemos que con el humor íbamos a levantarle un poco el ánimo porque viene de un postoperatorio complejo, no ha sido una operación de mucha gravedad, pero pasar por el quirófano es complicado y la idea era no darle motivo para que ella se acordara de ese mal momento y fuera todo lo contrario. No es más que eso. Pero en este bloque vamos a tocar un tema que especialmente quisimos estar hoy, porque mañana se conmemora un aniversario más de una fecha que sensibiliza a todos los argentinos. Recordamos, los que tenemos algunos años, seguramente muchos de los jóvenes de hoy debe ser una fecha más o debe significar poco para ellos, pero para quienes ya tenemos algunos años en la espalda, recordar aquel momento nos vuelve la memoria a momentos muy tristes que vivió este país y que cada uno de nosotros de una o de otra forma fuimos protagonistas. Seguramente mañana habrá marcha, habrá actos conmemorativos, estarán seguramente aquellos que tienen un hijo, tienen un familiar, han tenido un amigo que sufrió las consecuencias de lo que fue el inicio de la etapa más cruenta, más cruel, más oscura y más sangrienta que vivió la Argentina. Pero además, esto se replicó en el plano económico. Recordemos que grandes anuncios que se hicieron en aquella época no recuerdan a los anuncios que se hacen hoy. Recordemos que las advertencias sobre las consecuencias de gestiones económicas pasadas iban a significar una catástrofe para el futuro. Así nos decían en aquella época y nos dicen hoy lo mismo. Curiosamente, cuando parecía que había consensos democráticos asumidos y que de algunas cosas no se discutían, estamos viviendo épocas donde se empiezan a revalorizar lo que creíamos superado y pareciera ser que todavía no terminan de curarse algunas heridas. Nosotros hoy, el día antes del 24 de marzo, cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado, el último, y esperemos que así sea el último golpe de Estado y que sea para siempre, quisimos tener el testimonio de aquellos que están más cerca de la experiencia de haber vivido aquella época. Es por eso que está con nosotros, y espero no equivocarme, de la agrupación Hijos, José Guillermo Rodríguez. José Guillermo Rodríguez. Ahí está, completo, me ayudó. Sí. José, que me cuesta hablar de estos temas a mí, porque aún no habiendo sido parte de las víctimas, fueron momentos que nos marcaron a todos los que creemos en la democracia y creemos que la soberanía popular no debe ser violada. Saber que hay personas que han pasado por momentos más difíciles
nos gustaría conocer su opinión, su reflexión ante esto. José, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte. Perdón tan larga la intromisión, pero me parecía que debíamos explicarle a nuestra audiencia el por qué estamos hoy aquí y por qué sos invitado. Te agradezco toda la introducción que hiciste y me parece bien y me parece valedera, ¿no? Yo me llamo José Guillermo Rodríguez, soy hijo de Guillermo Rodríguez. El caso vivido personalmente fue el 12 de abril de 75, llamada la masacre del río Luján. Esto fue en Campana, provincia de Buenos Aires. Acribillaron a balazos a 5 trabajadores de Techín, de Puente Zárate Brazo Largo, en Zárate, colindante con Campana, al norte de la provincia de Buenos Aires. Uno de los 5 era mi padre. En esa misma noche salen a cazar a los familiares directos de estos trabajadores y secuestran y torturan a mi mamá y a mi hermano bebé, y a mi hermana y a mí nos deja con una vecina. Es más largo de contar, no sé cómo van manejando ustedes este programa, que la verdad que le agradezco por el respeto, agradezco la introducción, agradezco la invitación de mi amigo Chipica Rodríguez, porque no es una fecha más, son 50 años, tenemos todo un gobierno nacional directamente criticándonos, hostigándonos desde que han asumido, diciendo un montón de barbaridades, y nosotros con todo el dolor del alma, todos los años conmemoramos, vamos, hacemos charlas, vamos a las escuelas, uniones vecinales, a juntas departamentales, a radio, a televisión, a donde sea, porque lo que nosotros pedimos es rogamos es que la memoria nunca se olvide, nunca se deje de militar, nunca se deje de trabajar. Y bueno, por eso es que venimos de varias reuniones y de varios días en diferentes lugares, justamente también con Jorge, y eso es muy valedero para nosotros, es muy importante, porque es un hecho doloroso para nosotros. Lamentablemente somos de la agrupación Hijo. Para pertenecer a la agrupación Hijo es porque sufriste una pérdida directa de un familiar directo, ya sea asesinado, desaparecido, torturado. Nadie quiere ser de Hijo. Y orgullosamente somos de Hijo. Porque José, a nadie le gustaría pertenecer a esa agrupación, digamos, esto es lo que quiero decir. No es voluntaria la participación en la agrupación Hijo. Nadie quisiera tener motivos. Exactamente. José, a vos te dejaron junto con una hermana en un vecino. Sí. ¿Cómo, debe haber sido muy traumático? ¿Cómo fue seguir con la vida después de esto, no sabiendo lo que estaba pasando? Éramos muy chicos, yo soy el mayor en ese momento éramos 3 hermanos. Tenía 4 años y medio, Eva tenía 2 años y bueno, Facundo tenía 15 días, entonces cuando la rodean la casa, la manzana, porque supuestamente era un enfrentamiento con subversivos, con montoneros, y da la casualidad que estos 5 trabajadores tenían el documento. Si vos sos un subversivo, no vas a ir con tu documento donde tenés la dirección de tu familia, está tu esposa con tus 3 hijos, bebés. Entonces, con el correr de los años, con el correr gracias a la democracia, a los trabajos que se vinieron haciendo en derechos humanos, bueno, empiezan los juicios de lesa humanidad, donde gracias a Dios en el 2023 se condenó a perpetua a los asesinos que todavía estaban vivos, ¿no? Y bueno, secuestraron a mi mamá, nunca supimos cuánto tiempo estuvo secuestrada, ni cuántos vejámenes le hicieron, solamente escuché algunos que eran terribles, porque ella no quiso soltar a su bebé, entonces la secuestran con su bebé, que es mi hermano el gordo, que en este momento él está en La Rioja militando también derechos humanos y fue uno de los creadores de la agrupación Hijos La Rioja, así que orgullosamente seguimos militando los derechos humanos, ¿no? No sé bien si me desvié la pregunta. ¿Y de infancia, digamos, algún familiar de ustedes o se criaron con esos vecinos? En ese momento, después de los vejámenes y las torturas que mi mamá recibe, le perdonan la vida y la liberan, pero le dicen que no se puede mover de Zárate. Entonces ella se queda con sus 3 hijos
y en Campana, por la justicia en ese momento, le entregan el cuerpo de mi papá. Entonces logramos recuperar el cuerpo, porque fue supuestamente un enfrentamiento armado, entonces le entregan el cuerpo de mi padre, queda enterrado en el cementerio de Campana, viaja mi abuela de acá mis padres son oriundos de Caucete, y bueno, viaja mi abuela a Buenos Aires y le dice que se tenía que ir, que no podía estar sola allá, y le dijeron que no podía porque una de las condiciones era que no se podía mover del lugar donde ella vivía, porque era intensamente perseguida, ¿no? Estaba vigilada por las mismas fuerzas policiales o las fuerzas de la patota. Y no sabemos en qué fecha, pero fue antes del 76, se escapa, ella se escapa con sus hijos y mi abuela, y se refugia en Rawson, en San Juan, y en Rawson se refugia en Colonia Médano de Oro. En ese momento eran calles de tierra, eran ranchitos. Yo recuerdo una infancia, que siempre lo digo, una infancia feliz, una infancia inocente, pero una infancia clandestina. Hay una película justamente que se llama Infancia Clandestina. Bueno, yo lo viví en carne propia porque pasamos a llamarnos de otros nombres. Mi hermano bebé pasa a tener otro apellido, otro nombre. Mi mamá escondida toda la dictadura militar porque era buscada. Así que bueno, mi infancia fue acá en San Juan, en el Médano de Oro. Yo me llamaba José Castillo. Eva no se podía llamar Eva porque estaba vinculada al peronismo, o eras montonero, o eras terrorista, entonces no te podías llamar Juan Domingo o no te podías llamar Eva. Entonces justo a mi hermana le puse, así que media morochona era la negra, entonces recibe toda la discriminación. Sin nosotros saberlo, teníamos prohibido decirle el nombre de ella. Y mi mamá, según ella, trabajaba y todo el mes en una casa, y la veíamos una vez al mes con Eva, porque mi hermano desaparece y resulta que lo cría mi abuelo, y como un abuelastro que le ponen apellido Garay. O sea, nosotros éramos muy chicos, nos enteramos de grande, ya en época de democracia, quién realmente éramos. La identidad de cada uno de ustedes. Y recuperamos y volvemos a ser una familia, ¿no? Y bueno, fue muy, muy inocente y a la vez muy duro, ¿no? José, escuchándote, bueno, una historia triste, evidentemente, pasó medio siglo, 50 años, y las heridas todavía no cicatrizaron, porque en la actualidad el gobierno que nos está dirigiendo habla de una memoria completa, habla de reivindicaciones a aquellos que participaron en lo que es conocido como terrorismo de Estado. ¿Qué faltaría? Falta un montón para cerrar las heridas. ¿Qué ves vos de toda esta situación? Yo te voy a dar un ejemplo. Estadísticamente está comprobado que hay más suicidados después de la guerra de Malvinas que los que murieron en enfrentamiento armado con los ingleses. A nosotros nos ha pasado lo mismo. A medida de que nos hemos ido enterando, muchos compañeros de hijos no lograron superar lo que les habían hecho sus padres. Entonces, es una herida que va a quedar siempre abierta, y nosotros siempre nos vamos a solidarizar con abuelas, con madres, con nuestros propios hermanos de hijos, ¿no? Abuela sigue buscando todavía desaparecidos vivos, porque los nietos que va encontrando y las pocas abuelas que ya van quedando, ya no, es como que a fuerza la van perdiendo, y bueno, son los nietos que han empezado a manejar un poco lo que es abuela, para seguir buscando los nietos que están desaparecidos vivos, y que esos nietos ya tienen hijos, ya son bisnietos. Entonces es terrorífico. Y bueno, la noticia semi-reparadora o dolorosa y no tan dolorosa es lo que acaba de suceder en La Perla, Andera La Perla, en Córdoba, que han identificado 12 compañeros, ¿no? Entonces tenemos una agrupación hijo que existe y va a existir hasta los últimos días que nosotros vivamos, y se lo hemos trasladado a nuestros hijos, que la lucha continúa, pero es una lucha, nosotros lo que hacemos es generar memoria. O sea, esto que vos decías, que los jóvenes no tienen por ahí, no saben lo que sucedió, y es cierto.
Entonces, una de las satisfacciones más grandes que tiene la agrupación Hijo es cuando nos llaman a las escuelas, nos llaman y podemos charlar en primera persona y en carne viva quiénes somos nosotros y lo que nos sucedió. Y cuando empezamos una charla, le digo, no me crean lo que les voy a decir, no me crean, porque ustedes tienen una herramienta que nosotros cuando éramos jóvenes no la teníamos, y es la tecnología, es el internet. Googleen la masacre del río Luján. Ustedes googlean la masacre del río Luján y se van a encontrar con mi nombre, con el nombre de los compañeros que fueron asesinados. Esto fue un juicio, esto fue verdad, esto fue comprobado, esto realmente ha sido totalmente documentado. Entonces, yo les voy a hablar en primera persona de lo que viví. Dentro de la jerga macabra, cuando charlamos con compañeros de hijos de otras provincias, nos damos el lujo de decir, bueno, pero a mi viejo lo mataron, gracias a Dios, y recuperamos el cuerpo. Vos decís, esto es terrible lo que está diciendo. Y sin embargo yo tengo compañeros que saben lo que le han hecho a sus padres y no encuentran su cuerpo. Porque hay testigos dentro de los juicios de lesa humanidad que hay en todo el país que se sabe que, apareció el flaco Gioja en la legislatura, que lo molieron a palo y el cuerpo del flaco Gioja nunca apareció. Pero hay testigos que lo vieron como le pegaban, lo torturaban, lo violaban a las chicas. Entonces fue terrible. Entonces esos chicos, hoy por hoy, los pocos cuerpos que se van encontrando, identificando, mejor dicho, que lo hace magníficamente el EAF, que es el equipo de antropología más famoso del planeta, lo tenemos, y son argentinos, el equipo de antropología forense argentino. La verdad que es un orgullo nacional, es un orgullo nuestro, y gracias a ellos se han identificado cientos y cientos de compañeros que estaban en fosas comunes, y gracias a los familiares que han ido entregando su muestra de ADN con el correr de los años, de la democracia, y gracias al trabajo de abuela, se han ido recuperando seres queridos, ¿no? José, esta causa pareciera ser a priori abrazada por todos. Digo, nadie puede estar en contra ni de la agrupación de hijos, ni la búsqueda de la verdad, ni la recuperación de la identidad, salvo que seas psicópata o tengas una formación psicológica alterada. Sin embargo, en la Argentina sirvió para dividir un poco, de alguna forma. Se usó políticamente. Sí. Porque se usó políticamente, sí. Y se embanderó en un espacio político, más allá sea bueno o malo, o que fuera intelectualmente honesto la adhesión. Sin embargo, dejó de ser la causa de todos para ser la causa de algunos. ¿Vos crees que eso fue un error? Totalmente, aparte, no creo que ha sido un error, ha sido muy mal intencionado. En la campaña de Milei y de Villarruel, aparecía una plaza, no me acuerdo en qué parte de la provincia de Buenos Aires, donde contentos arrancaban los pañuelos de abuela para poner el escudo o la escarapela argentina, como diciendo, si vos sos de abuela, no sos patriota o no sos argentino. O sea, una cosa muy mal intencionada que nosotros decíamos, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque al contrario, nosotros amamos nuestro país. Es más, el presidente Milei es el que dice que la idolatra a Margaret Thatcher. Entonces, y después ve esa o sea, se usó maliciosamente el tema de los derechos humanos. Y obviamente como familiar te tenés que callar, porque no estamos para combatir eso, nosotros estamos para entregar, al contrario, memoria, verdad, justicia, amor, conocimiento, para que esto nunca más vuelva a suceder. ¿Cómo se entiende, José, que por ahí llegan fechas y solamente en esa fecha se recurre a ciertas cuestiones? Llega marzo y el 24 de marzo, la semana del 24 de marzo, ahí es que los empiezan a llamar a los compañeros de hijos, a expresos, a detenidos y toda la historia. Llega abril, el 2 de abril, y ahí recién se acuerdan muchos de que existen excombatientes y toda la historia. ¿Ustedes cómo se sienten cuando solamente son convocados en esa semana de marzo y el resto como que, bueno, esperemos hasta el año que viene para volverlos a convocar? Nosotros en época de democracia chipica hemos sido discriminados. Con gobiernos que han sido justicialistas hemos sido discriminados. Una de las cosas que yo le decía cuando éramos más chicos y hablábamos con la agrupación Hijos de San Juan, le decía, nosotros tenemos que trabajar no para el 24 de marzo, tenemos que trabajar para el día 25 de marzo. Porque ya el 25 de marzo nadie se acuerda de nosotros. Y no pedimos que se acuerden de nosotros, pedimos que se acuerden de los 30.000. Por eso el trabajo es de todo el año,
es insistir, porque habían funcionarios que realmente no conocían, íbamos a escuelas y habían docentes que no sabían qué es lo que era. Docentes. ¿Por qué? Porque no había, desde la conducción del ministerio o de la orden, no sé cómo es, no se bajaba un lineamiento de mínimo leer qué sucedió. O por algo fue, o algo habrán hecho, no eran 30.000, fue una guerra, fue la teoría de los dos demonios. Todos los años sufriendo y peleando este tema. Si vos decís, hoy por hoy tenemos, no sé, un brote de montoneros, listo. Son aquellos 10 que están haciendo y son 100. ¿Listo? Vamos a la justicia. Para eso vos estás en el gobierno. Pero cuando hay una opresión del mismo gobierno, que no existía la justicia, directamente los mataban y iban a la familia, iban a los niños, iban a las chicas, si eran lindas las violaban a todas. O sea, una barbaridad lo que han hecho. Y todos los años, fíjate vos, Chipica, lo que te voy a decir. Y si por favor tienen tiempo, google. Las agresiones y las cosas que nosotros hemos recibido en el apogeo cuando Milei gana o en la campaña de Milei, era terrible en las redes sociales. Hoy por hoy, eso ha bajado, me animo a decir, a un 10%. No recibimos agresiones en las redes sociales. Es increíble. La gente que agredía aprovechaba, porque nos metían todo en la bolsa. Esos son peronistas, son kirchneristas, el curro de los derechos humanos, todos los metían en la misma bolsa. Hoy no. Hoy no sé si la gente, pero nosotros no salimos a matar a Milei. Simplemente lo único que decimos, queremos reivindicar la memoria. Y la justicia, discúlpame, ¿cómo es que ha tratado, por ejemplo, en los casos de lesa humanidad, los fiscales, Dante Vega, Francisco Maldonado? ¿Vos ha generado reuniones con ellos? ¿Ha generado alguna relación? La verdad que van a quedar para la historia ellos. El pelado, este periodista, lo manifestó muy lindo y dijo... Daniel Tejada. El Daniel Tejada. No buscó, el Maldonado, no buscó ser protagonista en esto, lo pusieron. Y sin embargo el tipo realmente se fijó y estudió, investigó, nos llamó un montón de veces. Y hoy dice, ¿qué tiene que ver 8.000 y pico, 9.000 o 30.000? El daño está hecho. Vos mismo lo decías en las charlas. Fueron realmente 6 millones de la cantidad de judíos que mató, eliminó en la Segunda Guerra Mundial Hitler, y nunca lo vamos a saber. Pero es un número que se instala en la historia. Lo mismo pasa con el caso de los 30.000. Y si no, tomen de ejemplo mi propia versión de lo que nos sucede a nosotros, que fue en abril del 75. O sea, ya en el 75 había asesinatos, desaparecidos, fusilados, torturados. O sea, y los 30.000 es a partir del 24 de marzo hasta el 10 de diciembre del 83. En realidad lo que se juzga no es la cantidad, sino... Pero a veces lo hacen. El accionar del Estado, que tiene además como misión central preservar la vida humana, y además tienen hegemonía de las armas. Entonces, lejos de ser un enfrentamiento entre pares, el Estado, en vez de cuidarte, no solo te mataba o perseguía a familias, sino que generó una figura que todavía genera espanto, que es la del desaparecido. Por eso se habla de que esto nunca fue una guerra, fue un genocidio planificado, sistemáticamente, orquestado, todo, porque esta famosa teoría de los dos demonios, de la famosa guerra, nunca existió. Vos mismo, Roberto, le está diciendo. De un lado había todo un Estado con todo el aparato para que, si vos pensabas de que de aquel otro lado había gente subversiva, terrorista o como sea, el Estado tenía todas las herramientas para agarrarlo, capturarlo, encerrarlo y enjuiciarlo como corresponde. El Estado hizo todo lo contrario. Los capturó, los asesinó, los secuestró, los desapareció. Y es hoy así que, como decía recién José, que más de los 400 nietos que se están buscando, ahora aproximadamente quedarán 300 y pico nietos que se calcula que se están buscando y se están reclamando. Entonces, esto da una señal de la perversidad con que vino esta gente a asaltar el poder en el marco de estos famosos planes Cóndor, armados en la Escuela de las Américas en Estados Unidos. Entonces, esta cuestión, cuando se reivindica la memoria, la verdad y la justicia, es para no dejar de lado y para que nadie se olvide lo que pasó, la historia de José, víctima directa del terrorismo de Estado, y después todos los que no fuimos víctimas del terrorismo de Estado,
Todavía seguimos sufriendo esos coletazos de 1976, porque Roberto en su introducción lo dijo, desde el tema económico, desde una deuda externa fabulosa que se tomó, porque cuando los militares asaltaron el poder, Argentina tenía una deuda externa negociable, eran 4.000 millones de dólares. Cuando los militares se fueron, la deuda externa de la República Argentina llegaba casi a los 80.000 millones de dólares. Y encima, con un ministro de Economía, antes que se fueran, que le perdonó la deuda a los privados y se las mandó y nos las mandó a todos nosotros. Es decir, que en ese momento don Domingo Felipe estatizó la deuda de los privados. Y eso nosotros todavía lo estamos pagando. Estos fueron los coletazos. Y cuando los golpes militares acecharon, se blandieron sobre los pueblos, sobre los distintos países, no solamente fueron por las generaciones más brillantes en esa época, sino que fueron por el tema económico. En la República Argentina, el golpe de Estado atacó y fue contra toda una generación de pensantes, una generación maravillosa que yo no sé si se vuelve a repetir en la República Argentina. Y no solamente fueron contra estudiantes, fueron contra trabajadores, fueron contra los delegados de fábrica, fueron contra intelectuales, fueron contra artistas, fueron contra estudiantes. Y eso, lamentablemente, a los militares argentinos no le daba la cabeza para planificarlo. Y obvio que vinieron órdenes directas y expresas desde Estados Unidos. Como fue, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero fue en Chile cuando aviones de la Fuerza Aérea bombardearon La Moneda, el Palacio de Gobierno de Chile, donde se estaba refugiando Salvador Allende. Hay estadísticas que de los 11 misilazos que le clavaron a La Moneda, no había posibilidad alguna que un piloto en Latinoamérica tuviera semejante puntería para meterle 11 misilazos directamente a La Moneda. Es decir, que se considera que hasta los pilotos que bombardearon el Palacio de Gobierno de Chile no eran chilenos. Esto fue lo que pasó en Argentina. Esto fue lo que pasó en Argentina, obvio aumentado 100, 200 veces más, porque por cuestiones obvias y lógicas no nos alcanza el tiempo. La experiencia de José a mí me ha tocado compartirla directamente con él. Hemos dado muchas charlas en colegios, en salones, en donde nos pedían, y esto es bueno que se vuelva a recuperar, fuera de la ideología o del color de gobierno que pueda tener, porque existe una ley provincial donde el Ministerio de Educación de la provincia le sugiere a los directores de escuela, a los supervisores, a los profesores, a los docentes, que durante la semana de marzo se toque esta temática, se hable sobre el golpe militar, se hable sobre las dictaduras, se hable sobre el tema de los desaparecidos, porque como dice el librito que yo tengo acá, este librito que ustedes ven acá, nunca más golpe de Estado, nunca más genocidio, nunca más intolerancia, nunca más autoritarismo, y que aprendamos a convivir en democracia. Por más que a mí no me guste Milei, no lo quiera, todo lo que está haciendo, pero yo creo que la forma más correcta que tiene de irse Milei es a través del voto. Y eso se va a lograr en la medida que todos los argentinos y argentinas estemos concientizados que la democracia no es perfecta, pero es el mejor sistema con el que podemos vivir. José, te agradecemos la visita, tu testimonio, el recordar que hubieron argentinos que no solo festejaban el Mundial del 78, sino que vivían el peso y la desgracia de un golpe de Estado. Así que sirve para saber que la lucha continúa y que la democracia, aunque hoy sea mirada que hoy sea evaluada de una mirada crítica, sigue siendo el marco más adecuado para que los ciudadanos puedan resolver cualquier conflicto y nunca más las armas al servicio de los autoritarismos. Yo soy el agradecido y bueno, siempre es bueno venir y hablar, en el caso mío, en primera persona, porque esto necesita ser recordado, esto necesita ser escuchado, esto necesita tener conciencia y decir esto no sucedió en otro lugar, esto no fue,
porque muchas veces los chicos jóvenes, que es a los que nosotros siempre nos abocamos, es que dicen, sí, pero esto pasaba hace 1000 años, esto no fue, acá en San Juan no pasó nada, y no, sucedió en cada rincón del país, y tenemos la obligación nosotros, moral, de charlar en primera persona y abrir al debate, abrir a la discusión, que eso nos hace bien. No estigmatizar a algo que no se conoce. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Corte. Para avisarle a todos que hoy se hace la vigilia en la Marquesita, que es el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que existe en Rivadavia, y la marcha se organiza desde la Plaza de Marquesado a partir de las 20:30. Ahí se juntan todos, caminan hasta la Marquesita y ahí se hace la vigilia esperando al 24 de marzo. Perfecto, gracias. No, gracias a ustedes. Autoridad al Palo, y en esta oportunidad está al aire, está acompañándonos desde su domicilio. Alguien con que los años le han dado toda la sabiduría y la comprensión como para mirar con una mirada objetiva todo lo que pasaron en los últimos años. Estamos hablando de César Ambrosio Gioja. Hola César, ¿cómo estás? Roberto Pugliese te saluda. Hola Roberto, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hoy para nosotros, en este programa que estamos diariamente aquí en la 1020, es un día especial porque quisimos conmemorar, recordar con testimonios de aquellos que fueron protagonistas del día más nefasto que se recuerde en la Argentina, como fue el inicio de una época de terror que fue el 24 de marzo. Vos fuiste una de las víctimas de aquel día y además fuiste protagonistas de los días anteriores, que nos gustaría saber cómo se vivía o si se conocía que iba a pasar esto el 24 de marzo. La verdad que sí, fue un acontecimiento nefasto. Creo que hay un antes y un después en la historia argentina a partir del 24 de marzo de 1976. Es cierto que en esa época había situaciones complicadas, pero debido al fallecimiento del general Perón, que estaba a cargo de la presidencia, quedó Isabel Perón, y bueno, había situaciones económicas fundamentalmente un tanto difíciles, y había la presencia de sectores vinculados, civiles, vinculados a una actitud armada, en la que yo no estuve de acuerdo. Pero bueno, se produce el golpe, que estaba en el aire, todo el mundo sabía. El 24 de marzo, el 23 de marzo en San Juan, que era una población tranquila, no había una situación. Era gobernador don Eloy Camus, un hombre responsable, serio, comprensible, amigable. Entonces había generado un ámbito de mucha tranquilidad. El 23 de marzo lo matan sorpresivamente al jefe de la Policía Federal de San Juan, al comisario Pateta, ¿no? Un claro. Tiro con un FAL a las 3 de la tarde en un Falcon verde. Dígame usted quién era. Yo sospecho quién era, y lo he denunciado varias veces, porque eso tiene que juzgarse. Es parte de lo que ocurrió. El 24 de la mañana, bien temprano, me llama el jefe de policía, me dice: mira, ha llegado un avión con militares, seguramente habrá alguna situación de ruptura del orden institucional. Se produjo efectivamente, tomaron la gobernación, no hubo ningún tipo, un coronel Tragán, creo que se llamaba, no hubo tipo de resistencia, y empezó un poco una casa de dirigentes que habíamos tenido algún tipo de participación. Yo era diputado provincial, presidente, por supuesto.
y he cumplido yo una tarea acorde con la responsabilidad y la necesidad que genera esa distinción de ser diputado. No tenía ningún tipo de situaciones conflictivas para con nadie. Bueno, dije, esperemos a ver qué pasa. El día siguiente, el 25, lo metieron preso a mi papá, que no tenía nada que ver. Además era radical, igual que vos. Sí, era radical. El más inteligente de la familia. Y entonces dije, pero esto es una locura. Y tenían un asiento operativo en el estadio del Parque de Mayo, en la planta baja, donde funcionaba la Cámara de Diputados en esa época. Fui yo y dije, bueno, pues está detenido mi viejo. Seguramente me buscan a mí, no a mi viejo. Me dijeron, venga a la tarde, por favor. Y dice, venga a las 2 de la tarde. Me acuerdo que fui a las 2 de la tarde, le dije a mi mujer, mirá, me van a tener en cana 2 o 3 días, ya estaremos con los muchachos, la pasaremos. Me fui en mi auto, lo dejé cerca del estadio, y fui muy confiado. Llegué, detengan al montonero, yo no era montonero, detengan al montonero y me tuvieron atado a una silla, amordazado, con una capucha, 2 o 3 días. No exagero. Se me hincharon los dedos, me quisieron robar, pero robaron todo lo que llevaba, hasta el cinturón. Me quisieron robar el anillo de casar, no pudieron porque se me habían hinchado las manos de tenerlas atadas a la silla. Nos largaron un momentito ahí para llevarnos y nos dieron de comer un pan duro, que yo digo duro porque recuerdo una anécdota que la cuento siempre porque me parece que califica el sentido